Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciencias Virtuales nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con la materia de termodinámica Plan 2015 de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. El día de hoy vamos a ver el subtema 6.3, el teorema de Carnot, la escala termodinámica de temperaturas absolutas. Y bueno, para empezar vamos a ver unos conceptos que ya habíamos visto con los anteriores temas, propiamente desde el tema 1, de hecho. Entonces, vamos a ver de nuevo este concepto, que es un proceso termodinámico. Bueno, un proceso termodinámico nos lo describe como lo siente, como un cambio de un estado a otro siempre y cuando se lleve a cabo en equilibrio. Este nace gracias a la interacción con el entorno, modificando sus propiedades termodinámicas. ¿Qué propiedades termodinámicas? Bueno, en su gran mayoría presión, volumen específico, temperatura, ¿no? Y todas aquellas propiedades específicas. Esto porque, bueno, a la vez, cuando estamos encontrando ciertas propiedades en ciertos estados, debemos basarnos en el postulado de estado, que es obviamente que requerimos al menos dos propiedades intensivas e independientes para poder conformar todas las demás propiedades termodinámicas del estado que estemos estudiando en ese momento. Y obviamente un proceso es pasar de un estado a otro estado. Y obviamente la línea que lo recorre, esa línea es la trayectoria. Bueno, y también habíamos visto con los anteriores videos, es decir, en este caso el del subtema 6.2, que vimos la parte de irreversibilidades. Y bueno, un proceso reversible es el proceso que se puede invertir sin dejar ningún rastro en sus alrededores. Y el proceso irreversible es el proceso que no se puede invertir, dejar rastro a sus alrededores, es el proceso real para los ingenieros. ¿A qué me voy el énfasis a que no se puede invertir? Bueno, dando el énfasis de que al momento de que nosotros queremos regresar, pasamos de un estado 1 y pasamos al estado 2 y queremos regresar y pues pensamos que esa palabra de invertir se aclara en que vamos a tener las mismas condiciones iniciales, pero no es así. No podemos invertirlo, simplemente vamos a regresarnos, por así decirlo, pero no vamos a tener lo mismo, no vamos a invertir lo que teníamos. Es decir, para volver otra vez al estado inicial, ¿no? Entonces, de esa manera es lo que doy el enfoque de invertir. Entonces, ahora también vemos que es un proceso cíclico. Esto igual es desde el tema 1, desde el subtema 1.6. Se menciona que un sistema termodinámico ha experimentado un proceso cíclico o un ciclo termodinámico si y solo si regresa a su estado inicial al final del proceso. Esto es, para un ciclo termodinámico, los estados inicial y final son idénticos. Para que una máquina térmica funcione debe ser un ciclo termodinámico respetando sus características. Y bueno, todas estas características ya las habíamos enunciado, pero lo vamos a reiterar de nuevo. 1. Reciben calor de una fuente a temperatura alta, energía solar, horno de petróleo, reactor nuclear, etc. 2. Convierten parte de ese calor en trabajo, por lo general en forma de una flecha rotatoria. 3. Rechazan el calor de desecho hacia un sumidero de calor de baja temperatura, lo que es la atmósfera, los ríos, principalmente estos, puede ser también lagunas, lagos o el mar, ¿no? Cuarto, operan en un ciclo. Y quinto, requieren un fluido de trabajo, ya sea agua, refrigerante o aire estándar para nuestros problemas competentes incluso para toda la materia de termodinámica. Por ello surge la idealización de un ciclo termodinámico reversible, llamado ciclo de Carnot o simplemente teorema de Carnot. Y bueno, ¿en qué consiste ese teorema de Carnot o el ciclo de Carnot? En esencia, el ciclo de Carnot reversible consta de 4 estados termodinámicos, 4 procesos reversibles. 2 de ellos son procesos isotérmicos, es decir, a temperatura constante, y otros 2 procesos adiabáticos, es decir, no hay transferencia de calor. Se representa por medio de un diagrama presión-volumen específico para observar esto. Existe su contraparte, es decir, el ciclo de Carnot reversible inverso. Y bueno, aquí está el ciclo de Carnot reversible. Vean que bueno, aquí tenemos nuestra variable independiente, que es la presión, y la variable independiente, que es el volumen específico. Ahora tenemos pues nuestras líneas, que en este caso, todas estas que voy a señalar, son obviamente aquellas que son isotérmicas, son las isotermas, es decir, las líneas donde en toda esa trayectoria hay temperatura constante. Por eso ponen TH, que es la temperatura más alta, por su, el subíndice H mayúscula es por una palabra en inglés que es alto, pero en inglés es high. Y obviamente lo que sería TL
pues sería la parte baja, la temperatura baja, que en inglés es low, ¿no? Entonces, en esas hay la temperatura constante y aquí vemos que entra un trabajo alto y un calor bajo, ¿ok? Y por lo tanto, pues el cambio de ello, esencialmente, recuerden si está en un ciclo, que el calor neto es igual al trabajo neto, ¿ok? Entonces, por ello es que vamos a hacer un tipo de balance energético, pero más que todo vamos a ver esta característica simplemente a partir de un ciclo termodinámico reversible. Es ideal, recuerden que esta parte es ideal, en la práctica o en la realidad no es como tal, no existe, pero vamos a partir de esto, de esta idealización, moldear ahora sí, nuestro ciclo termodinámico real. Con ello vamos a compararlo y que obviamente se acerque al ciclo termodinámico ideal, ¿no? Entonces, por ello, también existe el ciclo de Carnot reversible inverso. Obviamente es lo opuesto. Vean que aquí comenzó de 1 a 2, como estoy señalando, luego de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 1. Aquí, ahora va en el sentido opuesto, es decir, de 1 a 2, de esta forma que estoy señalando con el mouse, luego el 2 al 3, de 3 a 4 y 4 a 1. Ahora el calor de bajo va a entrar y luego el trabajo de salida, que diga el calor de alto va a salir. Entonces, para esto van a ser las máquinas térmicas, una central termoeléctrica, termonuclear también, y todas las que consisten en esa parte. Incluso también una hidroeléctrica podría completarse este diagrama. Para esto es más que todo para los refrigeradores y bombas de calor. Ese ciclo de Carnot reversible e inverso son idealizaciones para diseñar ciertos ciclos termodinámicos como son los de vapor, de gas y de refrigeración que se observan en termofluidos o en termodinámica aplicada. Bueno, para continuar, los dos grandes teoremas de Carnot son los siguientes y bueno, en primer lugar tenemos que la eficiencia de una máquina térmica irreversible es siempre menor que la eficiencia de una máquina reversible que opera entre los mismos dos depósitos. ¿Ok? Recuerden que esos dos depósitos es la fuente, es decir, donde está la temperatura mayor o digamos donde se va a transferir también calor alto, la fuente, y obviamente su otro depósito va a ser el sumidero. Entonces, de ello va a constar que en ese sumidero va a estar la temperatura baja o una transferencia de calor baja, ¿no? Entonces, el segundo teorema de Carnot, podemos decirlo así, son que las eficiencias de las máquinas térmicas reversibles que operan entre los mismos dos depósitos son las mismas. Y bueno, aquí lo representamos en ese diagrama, ¿no? Entonces aquí nos quiere decir que siempre lo que sería la eficiencia térmica para una máquina térmica irreversible siempre va a ser menor a la eficiencia térmica de una máquina reversible, y que una máquina reversible comparada con otra máquina reversible, bueno, máquina térmica reversible, ambos van a tener la misma eficiencia siempre y cuando estén en los mismos depósitos, tanto el de alta temperatura como el de baja temperatura. Aunque la literatura nos menciona la demostración, que en este caso lo obtuve de Stengel 2012, con palabras e ilustraciones, la evidencia más clara físicamente son las irreversibilidades que tiene una máquina térmica. Se abrevia como MT en mayúscula. Irreversible contra una máquina térmica reversible. Mientras exista pérdida, siempre será mayor la eficiencia de la máquina térmica reversible que la eficiencia de la máquina térmica irreversible. Esto sucede igual con los refrigeradores y bombas de calor. El segundo teorema es evidente que aunque tenga diferente diseño o configuración geométrica, si no hay pérdida será la misma eficiencias cambiando máquina térmica con otra máquina térmica siempre y cuando con los mismos depósitos, a pesar de que se trabaje con otro fluido de trabajo propiamente. Y bueno, esto de trabajar con otro fluido, vamos a ver la escala termodinámica de temperaturas absolutas, que con ello podemos decir que a partir de solamente las temperaturas podemos encontrar la eficiencia y no con las propiedades termodinámicas. Entonces, es importante estos dos teoremas de Carnot porque esto lo va a dar la continuidad para el siguiente concepto, la escala termodinámica de temperaturas absolutas. La escala termodinámica de temperatura es aquella que es independiente de las propiedades termodinámicas de alguna sustancia pura para medir su temperatura propiamente. Esto es útil cuando se manejan máquinas térmicas reversibles, cuando solo se conocen las temperaturas únicamente. Y bueno, recuerden que la eficiencia térmica es igual al trabajo neto entre el calor de entrada. Obviamente, si hablamos de un ciclo termodinámico, recuerden que la integral de línea
del calor es igual a la integral de línea del trabajo. Por lo tanto, quedaría de esta forma, que el calor neto es igual al trabajo neto. El calor neto es igual que el calor de entrada menos el calor de salida. Por lo tanto, podemos verlo de esta forma. La eficiencia térmica es igual al calor de entrada menos el calor de salida entre el calor de entrada. Por lo tanto, también quedaría de esta forma. 1 menos calor de salida entre calor de entrada. Haciendo una comparación que es equivalente, que el calor de salida es igual a QL, es decir, un calor bajo, y el calor de entrada es igual a un QH. Entonces quedaría de esta forma ahora en estos términos. Por ello seguimos con lo siguiente. Se dice que es de esta forma que podemos encontrar esta razón, más bien. Podemos encontrar la razón del QH entre QL de forma reversible en función de la temperatura alta y la temperatura baja. Por ello se sigue esta demostración o para ver cómo se encuentra. Se tienen 3 máquinas térmicas con 2 depósitos, 3 transferencias de energía en forma de calor y 3 trabajos entregados a los alrededores. Los depósitos sujetos a 2 temperaturas y entre la máquina térmica A y B una temperatura. Entonces, y bueno, aquí tenemos el diagrama propiamente. Vean que aquí tenemos un depósito de energía térmica temperatura 1. Hay 2 calor, bueno, en este caso es el mismo calor, Q1 y Q1, que en este caso va hacia la máquina térmica A y la máquina térmica C. Todas son reversibles estas máquinas térmicas, ¿ok? Entonces, en la máquina térmica reversible A tiene un trabajo de salida, que es WA. Y lo que sería la máquina térmica reversible C tiene un trabajo de salida WC. Ahora, dentro de la máquina térmica A, digamos que cede un calor Q2 hacia los alrededores, que es a la vez que ingresa a la máquina térmica reversible B, ¿ok? A una temperatura 2. Y por lo tanto va a entregar un trabajo B, la máquina térmica B propiamente, y que a su vez va a estar desprendiendo o cediendo un calor 3 hacia un depósito de energía térmica a temperatura 3. Entonces, bajo todas estas premisas que tenemos, sucede lo siguiente. De acuerdo a esto que estoy señalando ahora mismo, dice Q1 entre Q2 es igual a la función de temperatura 1 y temperatura 2. Q2 entre Q3 es igual a una función de la temperatura 2 y temperatura 3. Y Q1 entre Q3 es igual a una función de temperatura 1 y temperatura 3. Por lo tanto, podemos ver esta siguiente razón. Q1 entre Q3 es igual a Q1 entre Q2 por Q2 entre Q3. Si observamos aquí el Q2, se puede simplificar con el Q2 del denominador. Numerador entre denominador se simplifica y es 1 y quedaría la igualdad, ¿no? Entonces, de esta forma podemos expresarlo también. Entonces, de esta forma vamos a colocarlo como funciones. Es decir, la función de temperatura 1 y temperatura 3 es igual a la función de temperatura 1 y temperatura 2 por la función de temperatura 2 y temperatura 3. Pero veamos que las funciones únicamente deben estar en función de temperatura 1 y 3. ¿Ok? De tal forma que para esto se comprende, se debe de comportar de forma independiente. Se tiene lo siguiente. Y bueno, la función de la temperatura 1 y temperatura 2 es igual a phi de temperatura 1 entre phi de temperatura 2 para que podamos hacerlo de manera independiente estas funciones, ¿ok? Ahora la función de temperatura 2 y temperatura 3 es igual a phi de temperatura 2 entre phi de temperatura 3. Por lo tanto, quedaría de esta forma ahora mismo. Q1 entre Q3 es igual a la función de temperatura 1 y temperatura 3, que sigue al mismo tiempo phi de temperatura 1 entre phi de temperatura 2 por phi de temperatura 2 entre phi de temperatura 3. ¿Ok? Y por lo tanto, aquí pues se simplifica el phi temperatura 2 con el phi temperatura 2, tanto el numerador como el denominador, y nos quedaría de esta forma. Ahora, simplemente quitamos el de función y quedaría phi, ¿no? La función de phi, que sería Q1 entre Q3, y quedaría de esta forma. Por lo tanto, hacemos que Q1 y T1 es QH y TH respectivamente, y Q3 y T3 es equivalente a QL y TL. ¿Ok? Y quedaría de esta forma. Y por último, ya quedaría simplificado de esta forma. ¿Ok? QH entre QL de forma reversible es igual a TH entre TL. Entonces, por lo tanto, de esta forma también se puede ver de la siguiente, más bien de otra expresión diferente, que daría multiplicar QH por TL y QL
por TH. Por lo tanto, quedaría de QL entre QH es igual a TL entre TH. ¿Ok? Recordemos que aquí dice un depósito de alta temperatura TH, sea una máquina térmica, un refrigerador reversible que va a un depósito de baja temperatura TL y que puede funcionar con esta expresión. Es decir, ahora sí que el cociente de QL entre QH está en función de, o más bien, sí, puede estar en función de TL y TH. Entonces, por lo tanto, la eficiencia térmica 1 menos QL entre QH también puede ser una eficiencia térmica máxima de 1 menos TL entre TH. ¿Por qué máxima? ¿A qué se refiere en esta parte? Bueno, no afecta en nada en los cálculos, pero a lo que se refiere es más que todo el tipo de material que se está utilizando, es la temperatura que soporta como tal. Entonces, en ciertos materiales, que obviamente lo tienen que estar cruzando para los mecánicos, materiales 1 y materiales 2, o bueno, para los demás ingenieros, que es ingeniería de materiales, pues en ciertos, propiamente en ciertos materiales, como son las calderas, soportan cierta presión y cierta temperatura. Entonces, por ello es que se usa estos conceptos de TH y TL hasta como máximos, ¿ok? Entonces, TL y TH deben estar en unidades de Kelvin. Eso recuerden, ya que el utilizar grados Celsius o grados Fahrenheit va a cambiar la cantidad resultante y eso va a haber un error muy grande. Esta escala termodinámica de temperatura se llama escala Kelvin y las temperaturas listadas de esta forma se denominan temperaturas absolutas. Las relaciones de temperatura dependen de las relaciones de transferencia de calor entre una máquina térmica reversible y los depósitos y son independientes de las propiedades físicas de cualquier sustancia pura. En esta escala las temperaturas varían entre 0 e infinito. Y recuerden que para encontrar la temperatura en Kelvin tenemos obviamente, bueno, aquí es porque para ver la simplificación de unidades, obviamente aquí los grados Celsius se simplifica con los grados Celsius en el denominador y numerador. Por lo tanto quedan Kelvin con Kelvin y se puede sumar, ¿no? Entonces, por ello es que los pongo en las unidades y todo de manera muy explícita, pero ustedes saben que al último va a quedar como unidades Kelvin. Entonces, aquí sería ingresar la temperatura en grados Celsius más 273.15. Por último, tenemos lo que es el coeficiente de desempeño COP refrigerador, que en este caso se abrevia con R, y bomba de calor, BC, ¿ok? En este caso recuerden que el COP, que ya lo habíamos visto desde el subtema 6.1, el COP del refrigerador es igual a QL entre QH menos QL, que es igual a 1 entre QH entre QL menos 1, y el COP de la bomba de calor es igual a QH entre QH menos QL, que es al mismo tiempo 1 entre 1 menos QL entre QH. Obviamente tomando lo que habíamos demostrado en esta parte, obviamente lo que aquí se refiere es la forma que podemos hacer equivalente en temperaturas, en función de las temperaturas, y quedaría de esta forma el último, el COP de refrigerador máximo y el COP de bomba de calor máximo, que sería al último el COP del refrigerador máximo de TL entre TH menos TL y el COP de la bomba de calor máximo de TH es igual a TH entre TH menos TL. Este concepto es una idealización válido bajo ciclos reversibles y fluidos de trabajo tratados como gases ideales. Bueno, si se trata de un gas, ¿no? Un fluido, que también puede ser un líquido, pero en la mayoría de las veces no se trata, no tratamos los líquidos, ya que pues el que realiza mayor entrega de trabajo es un gas. Entonces, por ello los ciclos termodinámicos de vapor, de gas, propiamente los de refrigeración siempre están utilizando un gas, ¿no? Con ello podemos entregar demasiado trabajo hacia el exterior, o puede ser al interior, como es un compresor de un refrigerador, ¿no? Entonces, por ello es que se usa esta parte de gases y que deben ser ideales. Entonces, por ello, este tema es muy importante en cuanto que podemos usar las temperaturas en lugar de los calores. Entonces, pero tenemos de fijarnos que se trata de ciclos reversibles y de fluidos de trabajo como gases ideales para tomarlo en cuenta. Y bueno, hasta aquí se ha terminado el video. Solamente necesitamos que le den like, se suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos algún video se les pueda notificar en el momento. Y si no, nos veríamos en el próximo video. Que tengan un excelente día y semana. Hasta pronto.